Primero, absolver de culpa y cargo a Oscar Antonio Bento, Juan José Martínez, Miguel Alejandro Lucandía, Eduardo Miguel Coronel, Eduardo Martín Coronel, Julio César Figueroa y Pedro Miguel Celsi, filiado Supra, por los delitos de privación ilegítima de libertad y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautor. La decisión anunciada en este tribunal arrancó lágrimas de desesperación a Elida Corazza al ver cómo quedaba impune el crimen cometido contra su hija Flavia Schiavo, una joven de conducta intachable que aparentemente vio algo que no debía relacionado con el tráfico de drogas en la provincia argentina de Entre Ríos. Te invito a acompañarme hasta el final de este caso convertido en un crimen sin culpables durante más de 2 décadas y en el cual incluso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se pronunció a favor de la familia Schiavo considerando que se le fue negado el derecho a la justicia. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Argentina. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Flavia Schiavo. Flavia Verónica Schiavo Corazza nació en Argentina y fue hija del matrimonio conformado por Elida Corazza y Luis Schiavo, quienes tuvieron 2 hijos más. De uno de los chicos se sabe que se llamaba Luciano, pero del otro no han trascendido los datos. Y es que en líneas generales se desconocen los detalles de la vida familiar de los Schiavo, quienes tenían una dinámica como la de cualquier otro hogar y ningún motivo para salir del anonimato en el cual vivían felices. En cuanto a la fecha de nacimiento de Flavia, se estima que fue en 1978, pero no hay precisiones al respecto. Lo que sí se sabe es que en 1999 tenía 21 años y era una joven trabajadora, amable y muy querida en Concepción del Uruguay, la ciudad de la provincia de Entre Ríos donde vivían los Schiavo. La joven estudiaba para ser maestra jardinera, que es como se denomina en Argentina a las maestras de educación preescolar. Una característica de Flavia era que siempre fue muy responsable y por eso le gustaba ganarse su propio dinero e incluso colaborar con la economía de su casa. Se había comprado una moto de baja cilindrada y hacía servicio de mensajería llevando y trayendo paquetes de un lado a otro de la ciudad. También se ocupaba de la gestoría de trámites bancarios. Flavia tenía todas las características de una buena muchacha, que andaba por la vida regalando sonrisas y que se preocupaba por el bienestar de los otros, pero no se quedaba en la teoría, sino que ponía en práctica su deseo de ayudar. Por eso hacía tareas comunitarias en el comedor de un barrio muy lleno de carencias en Concepción del Uruguay. El 10 de junio de 1999, la joven se dedicó a hacer sus labores de mensajería desde la mañana. Salió de su casa al banco a bordo de su moto con una cilindrada de apenas 50 centímetros cúbicos. Cerca de las 11 de la mañana fue vista por varias personas mientras transitaba sonriente por una de las avenidas de la ciudad. Ese mismo 10 de junio a las 9 de la noche, Elida acudió a una comisaría cercana a su casa para denunciar la desaparición de su hija. En aquel momento, si una muchacha de 21 años con empleo y moto propia se ausentaba de su hogar, los oficiales de policía lo primero que afirmaban era que seguro se había ido por su propia voluntad y que era necesario esperar 48 horas. Y esa fue exactamente la respuesta que le dieron a Elida.
Ante la indiferencia de las autoridades, Luis y Luciano, padre y hermano de la chica, se dieron a la tarea de buscarla, mientras la madre permanecía en casa a la espera de alguna llamada o una visita que arrojara luces sobre el paradero de Flavia. En uno de sus recorridos el viernes 11, en una zona cercana al parque de la ciudad, Luis y Luciano hallaron el bolso de Flavia y casi al lado estaba tirado un cúter manchado de sangre y con restos de cabellos. De inmediato avisaron a la policía sobre el hallazgo y a partir de ese momento recibieron un poco más de atención de las fuerzas del orden, pues había claros indicios de que Flavia no era una fugitiva que se largó de la casa para vivir su vida, sino que algo malo le había pasado. Eso se comprobó de la peor manera posible el sábado 12. Algunas versiones acerca de lo ocurrido señalan que ese día un hombre dejó a su perro que corriera por un descampado a las afueras de una comunidad con muchas carencias, cerca de la cancha del conocido club de fútbol Atlético Uruguay. De pronto vio que el animal tenía en la boca un objeto extraño que resultó ser un brazo humano. De inmediato avisó a la policía, que se presentó en el lugar en compañía de perros rastreadores de la brigada canina del municipio. Estando cerca de la cancha de fútbol, una de las perras entrenadas hizo el hallazgo de los restos de Flavia, y la escena solo se podía calificar como escalofriante, con muestras de increíble ensañamiento. Se enviaron los restos al servicio forense para la autopsia de rigor, y cuando trascendieron los datos, los residentes de la pequeña ciudad se estremecieron. El informe preliminar del médico forense destacó que la joven de 21 años había sufrido un corte de lado a lado en el cuello, pero además tenía un disparo de arma de fuego en la nuca y un golpe con un objeto contundente que le había hundido el cráneo. Las costillas estaban fracturadas y no se sabía si eso fue por golpes en vida o por la acción de alimañas que aparentemente devoraron también casi todos los órganos. Tampoco tenía cuero cabelludo. Se inició la investigación y comenzaron a aparecer algunos testigos que dieron información acerca de los últimos desplazamientos de Flavia el día que se le perdió el rastro. Fue así como se llegó a establecer un primer grupo de personas de interés que, por cierto, trabajaban en la municipalidad o tenían vínculos con el gobierno municipal, según indicaron las reseñas del caso. Se dijo que Flavia fue vista andando en su moto seguida por uno de los posibles criminales, dirigiéndose hacia un sitio solitario cerca de una zona de pesca. Otras versiones indicaron que se produjo una discusión entre la joven y ese sujeto que fue vista por unos pescadores de la zona. Sin embargo, nadie intervino porque aparentemente la discusión no se descontroló. Cuando se logró identificar al motorizado que supuestamente siguió a Flavia y con el cual la vieron reñir, salieron a relucir las personas de su entorno y su posible vinculación con actividades ilícitas y con el tráfico de drogas. Pero las indagaciones resultaron bastante complicadas, aparentemente por hechos irregulares y alguna complicidad entre policías y funcionarios municipales. Los resultados criminalísticos determinaron que Flavia fue rematada por lo menos 3 veces. Recibió un golpe de hacha en la cabeza, un balazo y, como seguía viva, le hicieron la herida de un lado a otro del cuello. Se determinó con precisión que sus costillas no fueron rotas por alimañas, sino fracturadas a golpes. No fue abusada sexualmente, pero sí desvestida y luego vuelta a vestir. Todo eso, aparte de resultar muy cruel, indicaba que había un móvil poderoso a decir de los representantes legales de la familia Schiavo. Las reseñas de los periodistas más familiarizados con el caso destacaban que desde el primer momento las cosas se hicieron de una manera imprecisa, carente de eficiencia, y más parecía que se actuaba para ocultar la verdad que para revelarla. Incluso se trató de enlodar al padre y al hermano de Flavia, arrojando sospechas sobre ellos por haber encontrado las pertenencias de ella.
pero la familia respondió con contundencia y señaló que las encontraron porque eran los únicos que estaban buscando a la joven, mientras que la policía no les había hecho caso y solo se involucró a partir del sábado cuando un perro apareció jugando con un brazo de la joven cerca de una cancha de fútbol. Las reseñas del caso señalaron que lo que nunca tuvo el crimen de Flavia fue el acompañamiento policial. El proceso judicial fue bastante complicado y las jornadas de debate se alargaron tanto que abarcaron desde el año 2000 hasta el 2004. Los indicios que surgieron en esas jornadas indicaban que Flavia, en su tarea de mensajería, se topó con algo que nunca debió ver. Siempre se pensó que era una cuestión ligada al submundo de las drogas lo que finalmente le costó la vida. Desde el mismo proceso de instrucción del expediente hubo incontables problemas y Cristina Calveira, ex jueza de instrucción de la causa, señaló que siempre tuvieron obstáculos para encontrar la verdad, porque ni la policía ni la fiscalía parecían estar haciendo bien su trabajo. Incluso hubo fallos graves en la preservación de evidencias. Rememoró que encontraron en el lugar papeles y los números de 3 teléfonos móviles pertenecientes a una misma persona. Eso era algo muy llamativo para la época, en la que ni siquiera todas las personas tenían dispositivos móviles. Se ordenó un registro relacionado con esos hechos y, según la ex jueza Cristina, fue desalentadora la actuación de los investigadores a cargo. Insistió en que siempre tuvieron muchos obstáculos para esclarecer lo ocurrido. En cuanto a los hallazgos en la escena del crimen y la preservación del material probatorio, la ex jueza relató que lo primero que encontró en el camino hacia el sitio donde la policía se había concentrado fue un brazo de la joven. Señaló que sin lugar a dudas había sido cortado con un bisturí, pues los bordes eran perfectos. También percibió que debajo de sus uñas tenía restos de piel y pelos rubios, lo cual era un claro indicador de que Flavia se defendió. Aunque se dieron indicaciones para preservar esa prueba debido a su importancia, la persona a cargo no cumplió las instrucciones y esa evidencia fundamental se perdió. Durante la instrucción, uno de los querellantes describió que Flavia estaba trabajando en el banco, donde se encontró con Martín Coronel, que hacía el mismo trabajo que ella. La obligó a salir e irse con él. Testigos contaron que vieron a Flavia conduciendo su moto y atrás iba Martín Coronel en el camino a un balneario y zona de pesca. Se dijo también que vieron a la chica discutiendo con un hombre que después fue imputado en la causa en esa zona del parque. Y en ese mismo sitio aparecieron prendas de Flavia, y debajo de un puentecito poco después, a causa de unas inundaciones, apareció un paquete con droga que sería el que estaban buscando. 4 años después del crimen, tras una etapa de instrucción que, como dije, no estuvo exenta de tropiezos, vaivenes, acusaciones y sospechas con cambios de jueces, y donde, según los abogados de la familia, lo poco que avanzó fue por la investigación de los querellantes, el tribunal oral dio inicio al juicio. La primera jornada de audiencias, que se prolongaron por alrededor de 2 semanas, contó con numeroso público, compuesto en gran parte por familiares de los detenidos, y estuvieron presentes además los padres de Flavia y personas allegadas a su familia, así como los abogados defensores de Miguel Alejandro Díaz, Eduardo Martín Coronel, Juan José Martínez, Óscar Antonio Ventos, Pedro Miguel Escelci, Julio Figueroa y Marcela Álvarez, que estaba fugada. Como dije al comienzo, la requisitoria fiscal fue extensa, pero interesante, ya que representaba la síntesis de un expediente de 26 cuerpos de 200 hojas cada uno de ellos. Allí se detallaba todo lo que más o menos es conocido a través de la recopilación de datos que se fue acumulando y que la prensa se encargó de difundir con el correr del tiempo. Por lo que se logró reconstruir, según los testimonios, a Flavia la retuvieron todo ese jueves en la tarde y la llevaron hacia el sitio solitario donde apenas había algunos pescadores. Hubo personas que vieron a la joven en su moto y manejando atrás a Martín.
luego se vio a Flavia en el mismo lugar, alejado de todo, siendo interrogada y discutiendo con un hombre cuya descripción encajaba perfectamente con la de Oscar. Otra persona refirió que había 2 motos iguales de color azul en el sitio donde fue vista la joven con al menos 2 de los imputados. Justamente la moto de Flavia era celeste y la de Martín también, de tal forma que las pruebas mostraban la presunta participación de los que estaban siendo juzgados, pues a Marcela se le acusaba de entregar a Flavia a sus captores y a otros 2 por haber robado la moto de la joven y separarla en piezas que ocultaron en una vivienda. Se dijo en el tribunal que unos días después del hallazgo del cadáver hubo una búsqueda en el camino hacia un arroyo donde previamente habían sido encontradas unas prendas de la joven, y al hacer el nuevo rastrillaje tras una crecida del río apareció un paquete de droga bajo un pequeño puente cercano del arroyo, y eso hacía presumir que justamente era lo que estaban buscando. Fue el 14 de mayo de 2003 cuando los jueces anunciaron que los 6 imputados quedaban libres de culpa y de cargos. Se absolvió a Pedro Estelzi, Julio Figueroa, Óscar Ventos, Juan Martínez, Martín Coronel y Alejandro Díaz por el crimen. En esa oportunidad lo resuelto generó gran consternación en la comunidad y el repudio de los Schiavo, quienes afirmaron que esa decisión dejaba mal parado y ponía en tela de juicio todo el accionar judicial. El fiscal, quien pidió la absolución de los imputados y a quien los abogados de la familia anunciaron que pedirían juicio político por mal desempeño, se defendió diciendo que sin pruebas no podía acusar. El abogado querellante dijo en nombre de los Schiavo que estaban inconformes con el resultado, pues era obvio que se había cometido un crimen y aunque había culpables nadie pagó por esos delitos. En ese momento la única persona que quedó involucrada en la causa fue Marcela Elizabeth Álvarez, quien estaba prófuga y se le había imputado como entregadora precisamente a quienes fueron absueltos. Cuando finalmente la capturaron estuvo detenida un buen tiempo, hasta que en diciembre de 2006 la justicia resolvió su absolución después de que su abogado reclamara cómo era posible que se la acusara de cómplice de quienes habían sido declarados sin vinculación alguna con el crimen. En una entrevista posterior, el letrado que representaba a la familia Schiavo dio a conocer detalles de la hipótesis que siempre manejaron en torno al caso, y es que sin que Flavia supiera la hicieron transportar drogas y ella se deshizo del paquete. Eso generó que la lastimaran en extremo para que revelara el sitio donde lo dejó. Desde ese primer revés en la justicia de Entre Ríos, la familia Schiavo se involucró de lleno en una extenuante batalla judicial para conseguir justicia. Padres y familiares encabezaron marchas y vigilias pidiendo que los responsables de quitarle la vida a Flavia pagaran por sus delitos. Apelaron el primer fallo y en vista de que la justicia provincial parecía no responder de la forma deseada, llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 4 de julio de 2006, la Corte Suprema anuló el primer fallo y ordenó volver a dictar sentencia. El alto tribunal consideraba que la valoración de las pruebas fue absurda, por lo cual no ordenó un nuevo juicio desde cero, sino que partiendo de las evidencias que consideraba suficientemente claras y contundentes, se dictara una nueva sentencia más ajustada a lo que establece el derecho. Aunque la máxima instancia judicial argentina consideraba que todo estaba claro, en los tribunales entrerrianos la percepción parecía ser muy diferente, pues les tomó 5 años volver a presentarse en un tribunal. Los tropiezos eran de todo tipo y la causa pasó por distintos tribunales, con algunos jueces que se declararon incompetentes para el caso y 2 que se jubilaron en medio del proceso. Fue así como el 26 de septiembre de 2011, una sala penal se volvió a reunir para tomar declaración a 63 testigos y estaba previsto que se realizaran audiencias durante 6 días.
Los 7 acusados que volvieron a juicio fueron Pedro Miguel Scelsi, Julio Figueroa, Óscar Ventos, Juan Martínez Villa, Martín Coronel, Alejandro Díaz y Marcela Álvarez. Uno de los testimonios importantes en los 2 juicios fue el de una expareja de Óscar, llamada Soledad Ayala, quien dijo temer por su vida tras escuchar al hombre contar detalles de la muerte de Flavia. El mismo Óscar vivía en pareja con Marcela Álvarez en el momento del crimen de la joven, y Marcela había sido en otro tiempo informante de la prefectura en casos de narcotráfico. Según lo dicho por Soledad, se supo que Flavia había sido retenida contra su voluntad en un barrio periférico, donde concurría a realizar tareas de caridad en un comedor comunitario. Supuestamente desde allí fue transportada en la camioneta de un comerciante local golpeada y ultimada. Para ese entonces se decía que todo había concluido en un ritual de magia negra en el domicilio de una mujer. Sin embargo, luego se supo que el testigo que habló del supuesto ritual reconoció que había mentido. En cuanto a Marcela, que supuestamente había amenazado a Flavia y quien al parecer la entregó a las personas que le quitaron la vida, se supo que había evidencias importantes a las que no se les hizo seguimiento. El sistema de entrecruzamiento de llamadas disponible para la época de los hechos rastreó llamadas entre ambas. Cuando fue detenida estaba embarazada y se le asignó prisión domiciliaria. Repentinamente, un grupo comando desmayó de un golpe a la mujer policía que la custodiaba y liberó a Marcela en mayo de 2004. Poco después, la policía bonaerense la recapturó en Escobar y la devolvió a Concepción del Uruguay. En el juicio de 2011, el representante de la Fiscalía pidió la máxima pena para Óscar Bento por considerarlo coautor del homicidio y solicitó la absolución de Pedro Miguel Scelsi y de Julio Figueroa. Respecto de Martín Coronel, Juan Martínez y Alejandro Díaz, aclaró que no encontró elementos que los vincularan al crimen, pero sí al robo de la moto de la chica, por lo que pidió que se les condenara por robo calificado. El fiscal también analizó la participación de la imputada Marcela Álvarez, compañera sentimental de Óscar y acusada de ser quien entregó a Flavia a las personas que luego le quitaron la vida. El fiscal tampoco encontró elementos que la comprometieran. Aunque la Fiscalía solicitó penas específicas en especial para Óscar, los jueces tomaron una decisión que sorprendió. En la lectura del fallo, los jueces criticaron al fiscal porque dijeron que no logró reunir las pruebas suficientes para pedir condena. El principal testimonio contra Óscar fue desestimado, bajo el argumento que Soledad era su exmujer y estaba celosa de la nueva pareja del sujeto, por lo cual probablemente inventó que lo había oído hablar en detalle de cómo le quitó la vida a Flavia Schiavo. Según los jueces, la valoración de las pruebas existentes condujo a que 2 de los acusados fueran condenados por hurto de vehículo encontrado en la vía pública, ya que en la vivienda se les encontró la moto en la que se trasladaba Flavia desguazada, pero todos quedaron absueltos del cargo mayor, que era el de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por la participación de 2 o más personas. Las críticas otra vez estuvieron a la orden del día, pues nadie podía entender que no hubiese un solo implicado en el crimen. La madre de Flavia estaba tan molesta que dijo que para la justicia de Entre Ríos, aparentemente su hija se había quitado la vida, pues era incomprensible que con tantas evidencias no hubiera una condena. Poco después, Célida ofreció su opinión a un medio de comunicación que fue a entrevistarla para conocer sus impresiones sobre todo el proceso judicial y sus implicaciones más allá de lo legal. Reconoció el altísimo costo para su salud y recordó que el día en que todos fueron absueltos en 2011, ella llegó a su casa con la presión arterial sobre 200, una cifra altísima que comprometía seriamente su vida. Y pese a que ya no era la misma y había perdido la fe en la justicia, no se rendiría.
Expertos en materia judicial como la ex jueza de instrucción que estuvo inicialmente a cargo de la causa indicaron que llamaba la atención el hecho de que a una de las personas imputadas se le encontró parte de la moto de Flavia en la casa. Si la otra parte de la moto se encontró dentro de un pozo tapado en la casa de uno de los acusados y cuando se consultó a esas personas dijeron que encontraron la moto en el centro de la ciudad, había muchas interrogantes para formularse. La ex jueza dijo tiempo después en referencia a todo lo ocurrido que hubo una cuota de poder detrás, una mezcla de poder político y policial. También hubo todo tipo de explicaciones para librar de responsabilidad a los responsables de las investigaciones realizadas sin rigor. Se dijo, por ejemplo, que en esa época la investigación estaba a cargo de la policía local y que ni siquiera tenía una policía científica en Concepción del Uruguay. Tampoco había elementos para hacer cotejos de evidencias y por ese motivo todo se debía mandar o remitir a Paraná o a Buenos Aires. No resultaba extraño que las condiciones del tiempo, ya fuera por exceso de calor o de frío, dañaran las evidencias, o que algo se extraviara en el recorrido. Las tecnologías disponibles en 1999 distaban mucho de lo que se conoce en la actualidad, y eso también se conjugó con la impericia de los investigadores y la aparente falta de interés. Más allá de las justificaciones, siguió pasando el tiempo y los Schiavo continuaban formulando peticiones para que se hiciera justicia. Aunque la agotadora batalla les tomó años y tuvo un alto coste no solo económico sino emocional y físico, ellos nunca se rindieron y en el año 2015 acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que abrieran el caso Flavia Verónica Schiavo y familia, argumentando que se le negó el acceso a la justicia. La petición tenía dos partes, una relacionada con un nuevo juicio y otra con una compensación económica para los padres y hermanos de Flavia. Sin embargo, las peticiones en instancias internacionales suelen andar a ritmo lento, y este caso no fue la excepción. Así, Elida Corazza, la madre de Flavia, falleció 17 años después del crimen sin haber recibido justicia para su hija y sin que la Comisión Interamericana se pronunciara para darle algo de alivio. Ya la mujer había advertido que no tenía las mismas fuerzas de antes y que cada revés de la justicia impactaba directamente en su salud. Cuando se cumplieron 20 años del crimen, algunos medios prepararon reportajes especiales y resaltaron lo irrespetuoso que era dejar en la impunidad un hecho tan grave. Señalaron que esa era una de las deudas que el sistema judicial entrerriano mantenía con la comunidad de toda la provincia y especialmente con la comunidad de Concepción del Uruguay. La justicia pareció dar un paso a favor de los Schiavo en febrero de 2021, pero no en Argentina, sino más allá de las fronteras. El 24 de febrero de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les comunicó formalmente a los abogados de la familia una decisión de enorme trascendencia y cuyas consecuencias aún resultaban difíciles de medir. Abrirían el caso Flavia Verónica Schiavo y familia en respuesta a la solicitud formulada en 2015. La decisión se fundamentó en que el Estado argentino nunca contestó los requerimientos que la Corte le realizó en la instancia de análisis del caso, y en virtud de eso la comisión decidió abrir el caso. El recurso presentado por los abogados de la querella enumeró todos los detalles de la causa y le pidió a la comisión que activara las medidas pertinentes para reparar los derechos vulnerados de la víctima y de sus padres, y en consecuencia que se ordenara la reanudación del proceso judicial y la reparación económica a favor de los familiares de Flavia por los montos que la Corte estimara pertinentes dados los padecimientos, privaciones y perjuicios sufridos. Como es sabido, Elida falleció sin ver justicia en la causa de su hija.
Lo más reciente que encontramos acerca de este caso fue que a mediados del mes de febrero de 2024, la familia Schiavo recibió una notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual le comunicaron que el Estado argentino estaba dispuesto a acordar una solución antes de ser condenado por violaciones a los derechos humanos, en este caso impune, que sacudió a la comunidad de Concepción del Uruguay. El documento enviado por el gobierno de Argentina indicó que estaba de acuerdo con la familia Schiavo en que las observaciones por las cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos eran observaciones subsanables y fruto de un excesivo rigorismo formal. Es decir, que el Estado reconoció que se impidió el acceso a la justicia por formalismos menores, como por ejemplo que los abogados de los Schiavo no consignaron los documentos de identidad y los domicilios de quienes promovían la querella. En cuanto a los términos de ese posible acuerdo entre el Estado argentino y el padre y los hermanos de Flavia Schiavo, nada ha trascendido hasta el momento en el cual terminamos la investigación para este caso a mediados de diciembre de 2024. Como reflexión final, quiero dejar las palabras de la jueza Cristina Calveira, que estuvo a cargo de la instrucción de la causa. Aunque sus acciones fueron objeto de muchas críticas, tuvo la entereza de manifestar su decepción por la actuación de la Fiscalía y la Policía, porque eso impidió que Flavia recibiera la justicia que merecía tras haber llevado una vida intachable y terminar de una manera tan cruel. Entonces uno se pregunta por qué a determinados seres les toca partir de este mundo, de este paso por la tierra, de una manera tan atroz, sin merecérselo, sin buscárselo, para nada, pagando seguramente culpas ajenas, porque ella no tenía nada que ver con esta historia. La actuación de la justicia y la policía entrerrianas en este caso ha sido calificada como una mezcla de impericia, desinterés y desidia, o peor aún, de sospechada complicidad. Desde el inicio mismo de la causa se instaló la idea de que el padre de Flavia podía haber estado involucrado en algún tipo de negocio ilegal, y por tanto el crimen podría haber sido una venganza o un ajuste de cuentas. Para los abogados de la familia, la justicia y la policía siempre parecieron más interesadas en investigar al padre de la víctima que a los sospechosos del crimen. El crimen de Flavia Schiavo, ocurrido en Concepción del Uruguay en junio de 1999, sigue siendo un caso emblemático de la impunidad en Entre Ríos. Después de varios juicios y jueces e incontables idas y vueltas, se terminó absolviendo a todas las personas vinculadas, con duros debates acerca de si con esas mismas pruebas se los podría haber condenado. Pero la justicia de la provincia 2 veces, en 2003 y luego en 2011, resolvió en sentido contrario, y lo confirmó luego el Superior Tribunal de la provincia. Nadie era culpable del crimen. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!